1. Al día siguiente de mi boda, me castigaron a arrodillarme en Choenal durante 2 horas enteras. La razón. Mientras le servía el té a mi suegra, mi mala vista me hizo derramar una taza de té caliente al suelo. Me arrodillé bajo el sol abrasador, temblando de miedo y agotamiento con la cabeza dando vueltas. Entonces un brazo fuerte me levantó, su cuerpo olía ligeramente a tinta. «Madre, por favor, levántate», dijo. Me llamó madre. Debió ser Sinsinjo, el hijo mayor legítimo del marqués. Su mano era firme al sostenerme el brazo, pero sentía como si me sujetara la columna. «Madre, no te lo tomes a pecho», dijo con una sonrisa amable. «Es solo una taza de té». Su tono era ligero, pero por esa sola taza de té, rompí las reglas de la familia marqués y me castigaron a arrodillarme en el salón. Ahora, incluso antes de que terminara el castigo, Sinsinjo vino a mi lado. ¿Lo regañarían por esto? Volteé la cabeza hacia él, pero solo veía oscuridad, así que aparté la mirada rápidamente. «Mamá, ¿estás cansada?» Su voz era cálida y suave, rozándome ligeramente los oídos. Llamó a una criada para que me ayudara a levantarme. «Mi padre me pidió que te llevara de vuelta». Tenía las palmas de las manos húmedas y el corazón me latía con fuerza. Respondí en voz baja, «De acuerdo». Entonces de repente recordé lo que me había susurrado al oído el día que vino a acompañar el cortejo nupcial. Así que la nueva madre es así de joven. 2 años. Yo era la hija más insignificante de la acaudalada familia Sia. Mi madre biológica murió joven, y mi padre era frío e indiferente. A los 15 años, justo después de ir al templo a hacer una ofrenda, perdí la vista por completo. Cuando llegó el momento del matrimonio, mi padre me casó como segunda esposa del anciano marqués de Chongqing. El marqués consiguió una novia de la familia Xia, y con ella, 100.000 cuentos de plata. La familia Xia, a su vez, necesitaba un matrimonio influyente para afianzar sus contactos comerciales. Nadie me defendió. Ciego como estaba, ni siquiera pude escapar de mi propia casa. Así que no lloré ni luché. Simplemente me senté tranquilamente en la silla de manos nupcial enviada por la finca del marqués. La doncella que me acompañaba susurró que el hombre que encabezaba la procesión nupcial era joven y apuesto, aunque su expresión era fría y distante. Ese no era mi esposo, el anciano marqués de Chongqing. Parecía más bien su famoso hijo mayor, Sensin-Zhou, muy conocido en toda la capital. Se rumoreaba que era excéntrico y que rara vez hablaba. Pero ese mismo hombre me había defendido hoy. Incluso me llamó madre. Supongo que debería tratarlo con cariño. 3. Conocí a mi esposo esa noche. En cuanto entró, sus primeras palabras fueron: «¿Por qué están encendidas las lámparas?». Sorprendida, me levanté y me acerqué a tientas. «¿Es usted, mi señor?». No me di cuenta de que ya había anochecido, pero aún me dolían las rodillas por haberme arrodillado antes. Apenas 2 pasos después, un dolor agudo me recorrió ambas piernas y casi me caigo. Me sujetó a tiempo. «¿No me pusiste la medicina?». Mi esposo me levantó en brazos y me sentó en la cama. «No les tengas más miedo». Me levantó el dobladillo de la falda y sus cálidas manos rozaron mis rodillas magulladas. «No es nada», murmuré, aunque me temblaba el corazón. Corrían innumerables rumores en la capital sobre el marqués de Chongqing. Decían que su destino estaba maldito, que había matado a 3 esposas seguidas, que era despiadado, que sacaban cadáveres de la finca del marqués cada 2 días. Decían que era codicioso y lujurioso, que pasaba noches en burdeles y no volvía a casa durante meses. Pero en nuestra noche de bodas, compartió conmigo la copa de vino ceremonial y fue muy amable. Cuando le dije que me dolía, se detuvo al instante, gotas de sudor me caían por el cuello mientras susurraba suavemente: «¿Todavía te duele?». Quizás los rumores no eran ciertos después de todo. Le tomé la mano y le dije: «Hoy, gracias a Dalong por intervenir, me libré del castigo». «¿Sabes qué le gusta? Quizás pueda elegir algo para mi dote en agradecimiento». La voz de mi esposo era baja y ronca. «Dalong. Zhuge Sensinku». Respondí: «Me arde la mejilla». «Es el hijo mayor. No es apropiado llamarlo Dalong». Mi esposo soltó una risa ahogada. Luego, todavía de la mano,
apoyó la cabeza en mi regazo con los hombros ligeramente temblorosos. «Es la primera vez que alguien me llama así», dijo. «Qué singular». Sus dedos callosos rozaron el dorso de mi mano, haciéndome cosquillas. Sentí algo extraño, pero apreté su mano a cambio. «Deja de reírte, mi señor. Dímelo a mí». Pensó un momento. Nació en una familia privilegiada, sin escasez de comida ni ropa. Pero perdió a su madre a temprana edad. Quizás eso le dejó un vacío en el corazón. Entiendo, dije en voz baja. Yo también perdí a mi madre cuando era pequeña. 4. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Poco después mi padre trajo una concubina a casa. Ella y sus hijos eran una familia. Yo era el forastero. Después de una visita al templo volví a casa ciego. Mi madrastra y mi padre coincidieron en que nadie querría a una niña ciega. Así que decidieron que me casaría con el marqués de Chongqing como su segunda esposa. Y así, llegué a la finca del marqués. La vida en la residencia interior era dura, pero mi esposo era amable. Después de nuestra primera noche juntos, se quedó a mi lado. Extendí la mano queriendo tocarle la cara, pero me agarró la muñeca. ¿No tuviste suficiente ahora? Su voz era ronca y cargada de calor. Negué con la cabeza rápidamente. Solo quiero tocar tu cara, saber cómo eres. Guió mi mano hacia arriba, sobre sus labios, nariz, cejas y frente. Debía de tener un rostro atractivo, pensé. Y aunque ya pasaba de los 40, no noté rastro de barba. Mis dedos se deslizaron hacia abajo, deteniéndose en la comisura de sus labios. Abrió la boca con suavidad y atrajo la punta de mi dedo, murmurando mi nombre. ¿Quieres ver?, preguntó en voz baja. Claro, dije intentando abrir más los ojos, aunque solo veía una oscuridad infinita. Quiero ver tu rostro. Quiero coser para ti, cocinar para ti. Hay tantas cosas que puedo hacer. Se rió entre dientes. Da la casualidad de que conozco a algunos médicos expertos. Si quieres ver, debo ayudarte a cumplir ese deseo. 5. Mi esposo empezó a invitar a médicos de renombre a nuestra casa, uno tras otro. Me tomaban el pulso, me insertaban agujas, me recetaban medicamentos, pero siempre terminaban con las mismas palabras: la enfermedad de la señora es difícil de curar. Aunque decepcionada, ya me había preparado para esa verdad. No me dolió tanto como pensé. Mi esposo rara vez estaba en casa durante el día y solo regresaba tarde por la noche, yéndose antes del amanecer. Incluso las criadas murmuraban que iba y venía como un fantasma. Eso me hizo reír. Con razón tenía tan mala fama afuera. Ni siquiera los sirvientes de su propia casa lo conocían realmente. Antes de que me diera cuenta, ya había llegado el banquete familiar de mediados de otoño. La anciana matrona ordenó a toda la familia cenar en el salón Sewan. De camino, me encontré con la segunda madame. Me menospreciaba, negándose incluso a saludarme como su cuñada mayor. La hija de un comerciante caído, sin duda. Se burló. Nunca había visto la sociedad real, pero se vestía de forma tan extravagante para una cena familiar normal. Luego rió con sorna. Supongo que habrás oído que el marqués regresa esta noche. ¿Intentas mantenerlo bajo tu control? Me parecieron extrañas sus palabras. Si mi esposo realmente no había vuelto a casa en un mes, ¿quién era el hombre que compartía mi cama todas las noches? Segunda señora, quizás deberías tener cuidado con lo que ves. Dije con calma. Son solo joyas comunes, pero pareces tan celosa que te atragantas con ellas. Les hice un gesto a las criadas para que me llevaran a su alrededor y siguieran hacia Sewan Hall. Pero de repente la segunda señora empezó a gritar como una loca. Instintivamente me giré para evitarla. Y ella me empujó. Difícil. No veía nada y el pánico me hizo perder el equilibrio. Luego caí directo al agua. Nunca aprendí a nadar. Me agitaba desesperadamente, pero cuanto más luchaba, más rápido me hundía. El mundo daba vueltas mientras flotaba entre hundirme y emerger. A través del agua que me cubría los oídos, oí débilmente a alguien zambullirse. Una mano cálida y callosa me agarró con fuerza. Una voz profunda y familiar me llamó.
ING 6. Me resfrié después de caerme al lago y enfermé gravemente. El aire de mi habitación olía a medicina. Después de beber tanto vi estrellas brillar ante mis ojos. Mi criada me atendió incansablemente velando a mi lado día y noche. Durante varios días no vi a mi marido. El marqués no tiene conciencia. Mi pequeña doncella murmuró indignada. Estás tan enferma por culpa de la segunda señora, y ni siquiera te hace justicia. Ni siquiera viene a verte. Resopló. No como el joven heredero. Aunque no eres su madre biológica, cuando te vio caer al agua ese día, se lanzó sin dudarlo. Ni siquiera tu propio hijo podría haberlo hecho mejor. Había estado allí tumbado, escuchando distraídamente, cuando de repente me dio un vuelco el corazón. ¿El joven heredero me salvó? Sí, señora, dijo la criada con entusiasmo. Todos lo vieron. Había tanta gente ese día. Incluso la cara de la segunda señora palideció de miedo. Fue el heredero quien saltó al lago y te sacó. Le agarré la mano con fuerza. ¿Quién es exactamente el heredero? ¿Cómo podría decir su nombre de pila? Susurró. Pero tú lo conoces. El hijo mayor legítimo del marqués. El hijo mayor legítimo. Chan Sing Zhou. Eso no podía ser cierto. Quien me salvó ese día fue claramente mi esposo. Aún recordaba los callos ásperos en sus dedos, la fuerza con la que me agarraba la muñeca. Y me había llamado Jin Jin. ¿Cómo pudo ese hombre convertirse de repente en Chan Sing Zhou? Algo no cuadraba. Ya no podía quedarme quieto. Le pedí a mi criada que me ayudara a vestirme y le regalé unos tinteros y pinceles de calidad, decidida a ver a Chan Sing Zhou. Pero ese día asistía a una reunión de poesía. Así que esperé en su patio. No supe cuánto tiempo esperé. Tanto que hasta los pájaros de los árboles se cansaron de cantar, antes de que finalmente oyera unos pasos ligeros acercándose. Una voz masculina, fresca y clara, me saludó. «Mamá, ¿me buscabas?» 7. Me giré hacia el sonido, aunque, claro, no veía nada. Su voz era suave y refinada, a diferencia del tono profundo y áspero de mi marido. Me apoyé en una mesa de piedra y me puse de pie. Durante el banquete de mediados de otoño, gracias a ti me salvaste de ahogarme, dije. Y antes de eso, también me defendiste frente a la anciana. No sé cómo agradecerte como es debido, así que te traje unos pinceles finos y tinta. Di 2 pasos vacilantes y por una desafortunada casualidad, tropecé con una piedra a mis pies y caí hacia adelante. Él no se movió. Ni siquiera intentó atraparme. Me dio un vuelco el corazón, aunque una parte de mí casi se sintió aliviada. Justo cuando me preparaba para el impacto, caí en un cálido abrazo. Cuidado, dijo en voz baja. Forcé una sonrisa. ¡Qué vergüenza! Fingí apartarlo y luego volví a tomarle la mano. ¿Sientes lastimado los dedos? Tengo un medicamento que podría ayudarte. Chan Sing Zhou atrapó mi mano errante. Madre. Su voz era baja pero contundente y me golpeó justo en el pecho. ¿Qué intentas averiguar? 8. Huí presa del pánico. La vergüenza me quemó. No debería haber dudado de Chan Sing Zhou. Era hijo de la primera esposa del marqués y fue nombrado heredero desde su nacimiento. Había oído a las criadas hablar de él antes. Un caballero entre caballeros, refinado y refinado, impecable como el jade. Un hombre así solo me vería como su madre. ¿Cómo pude albergar pensamientos tan vergonzosos, llegar incluso a ponerlo a prueba? Mi mente estaba nublada por el arrepentimiento. Me dije que le había dado demasiadas vueltas a todo. Justo cuando me estaba quedando dormida, sentí algo cálido y húmedo rozar mi mejilla. Jing Jing. Una voz murmuró contra mi piel. Esposo. Parpadeé aturdida, rodeándolo instintivamente con mis brazos. ¿Por qué vienes justo ahora? Me dio un tierno beso en la frente y me dio unas palmaditas suaves. Últimamente ha habido mucho movimiento en la corte. No he tenido tiempo para verte. ¿Te sientes mejor? Casi nunca me enfermaba. Esta vez estuve en cama medio mes.
Todos los días venía alguien a darme acupuntura y medicinas, y aunque el frío del agua por fin había pasado, algo más había cambiado. Mis ojos parecían diferentes. Ya no eran pura oscuridad. A veces, tenues siluetas parpadeaban ante mí. Como ahora. Casi podía distinguir una figura alta y elegante sentada junto a mi cama. Extendí la mano para tocar la sombra borrosa y mis dedos rozaron sus labios. Estoy mucho mejor, dije suavemente recorriéndole el rostro. Pero te he extrañado. Mi esposo rió en voz baja. Jing Jin, me estás tomando el pelo. Si de verdad me extrañabas, ¿por qué no me lo has demostrado? El calor de sus manos se filtró por mi cuerpo, extendiéndose lentamente por mis huesos. Al principio, era una calidez suave. Entonces se volvió abrasador. A medida que la pasión crecía, las lágrimas brotaron y resbalaron por mi rostro. Le mordí la muñeca. No gritó, solo gruñó suavemente con las yemas de los dedos trazando las líneas de mis cejas y ojos. Si alguna vez necesitas algo y no me encuentras, murmuró, vete al aire. Te trata con genuina sinceridad. No. Me negué de inmediato y en respuesta, me abrumó como una tormenta repentina. Parecía eufórico y desolado a la vez. Me llamó por mi nombre una y otra vez. Jing Jing. 9. Mi esposo se levanta temprano todos los días. Para cuando me despierto, el lugar a mi lado ya está frío, tan frío que a veces dudo si realmente estuvo allí conmigo la noche anterior. Si lo que compartimos fue algo más que un sueño, me dije a mí misma que debía creer. Durante varios días, había logrado avistarlo. Sin embargo, curiosamente mi visión se aclaraba cada día. La niebla que una vez nubló mis ojos se disipaba lentamente. El viejo médico que trató mi enfermedad del viento frío dijo una vez que mi ceguera no era una enfermedad, sino una toxina congénita. De no haberlo conocido, habría quedado ciego de por vida. En aquel momento, no le tomé en serio sus palabras. Ahora, de pie junto a la ventana, con la brisa fresca rozándome la cara, puedo ver el osmanto y el patio con sus flores de color amarillo pálido. Incluso puedo ver el retrato de mi esposo colgado en la pared, su larga barba, su rostro refinado. No le conté esto a nadie, pues en secreto deseaba que mi esposo fuera el primero en enterarse de la buena noticia. Vino a mi habitación en plena noche, como siempre. Ya se había acostumbrado a mi ceguera, así que nunca encendió una lámpara. Simplemente se metió en la cama y me dio un beso silencioso en la mejilla. Le rodeé el cuello con los brazos y le susurré al oído, cariño, no te vayas mañana por la mañana. Tengo buenas noticias que darte. Me mordió el lóbulo de la oreja con voz ronca. ¿Qué noticias no se pueden contar hasta la mañana? Lo abracé con más fuerza. Buda dice que no se debe decir nada. Mañana solo espera a que amanezca. Sus besos me inundaron uno tras otro y a la luz de la luna, vi las estrellas reflejadas en sus ojos. Esa noche apenas dormí. Cada vez que se movía, abría los ojos, solo para ver el cielo aún negro. Repitió así 4 o 5 veces. Por fin se levantó. Apoyó la cabeza en una mano y me dio un suave golpecito en el hombro con la otra. ING, la luz de la mañana ya había inundado la habitación. Giré la cabeza y abrí los ojos para mirarlo, pero el hombre que tenía delante no parecía tener más de 20 años. No era el marqués de Chongqing. Ojos almendrados, piel clara, labios teñidos de rojo, sonriendo con dulzura y ternura. Ese rostro pertenecía sin duda a mi hijo mayor. 10. Retrocedí, casi caigo de la cama, pero el largo brazo de Sin Sin Zhou me atrapó y me atrajo hacia su pecho. Estaba tan atónita que ni siquiera pude disimularlo. Me levantó la barbilla y dijo, ING, ¿no dijiste que tenías buenas noticias para mí? Su voz era ronca, pero no como el tono grave de mi marido. Era joven, temblorosa, humana. Se me cortó la respiración. Las palabras que había ensayado se negaban a salir. ¿Cómo iba a decírselo? Cariño, ya veo de nuevo. No eres feliz. Pero él no era mi esposo, aunque habíamos compartido la cama como marido y mujer. De nombre, yo era su madre. Él era mi hijo mayor, Sin Sin Zhou. ING, ya lo sé. Murmuró acercándose y besándome los párpados.
Ya puedes ver. Mi mano golpeó su mejilla con un crujido seco. No la esquivó. En cambio, se inclinó más cerca, su aliento caliente contra mi cara. «Qué buena noticia», dijo. Me dio vueltas la cabeza. Ya no se molestaba en fingir. Su voz se había desvanecido por completo. «Soy tu madre». Lo empujé, lo pateé, lo mordí. «¿Cómo puedes hacer esto, madre?» Tomó mi mano y la apretó contra su pecho. Mi madre se llamaba Lu. Lleva mucho tiempo enterrada bajo tierra. Y además, si no lo reconozco, no cuenta. Retorció las palabras sin pudor. ¿Qué madre compartiría la cama con su hijo y se ahogaría en olas de pasión? Cuando estamos solos, siempre me llamas esposo. Temblaba tanto que me dolían los dientes. Afuera, oí los pasos de las criadas acercándose. No se había ido temprano como siempre. Si abrieran la puerta ahora, lo verían todo. Salgan, susurré. De ahora en adelante no quiero volver a verte. Sin Sing Zhou rió suavemente. Sus ojos de fénix se entrecerraron. Me besó los labios y luego los mordió con fuerza. Afuera, la criada ya estaba llamando. Eso no debe pasar, Jing Jing. Susurró con una sonrisa. 11. La ropa estaba esparcida por todas partes. Sin Sing Zhou se vistió con tranquilidad, incluso cuando la criada empujó la puerta. Estaba tan ansiosa que casi lo muerdo. Si nos pillan, bromeó, puede ser la esposa del heredero. Cuando el marqués muera, heredaré el título. Y Jing Jing seguirá siendo la marquesa. Tonterías. Volví la cabeza furiosa, negándome a mirarlo. Escuché los movimientos de la criada, con el corazón latiéndome con fuerza. Señora. Llamó suavemente. La puerta se abrió. Sin Sing Zhou se deslizó tras el biombo. Presa del pánico, fingí rápidamente que seguía ciego y dejé que me atendiera. Pero noté que su mirada se posó en mi nuca por un instante. Señora, hoy debemos vestirla bien. La joven doncella recuperó su tono alegre mientras me recogía el pelo con destreza. El marqués viene hoy a nuestro patio. Me dolió el corazón. Era la primera vez que conocía a mi supuesto esposo, el marqués Chongqing, tal como aparecía en el retrato, con su larga barba y rostro majestuoso. Pero olía a vino. El sirviente que lo atendió me dijo que el marqués llevaba 2 meses viviendo en una casa de recreo. Cuando la dueña de la casa vino a exigir el pago, la anciana viuda montó en cólera y ordenó que lo trajeran a casa. Los sirvientes lo acostaron en la cama y se fueron, dejándome sola con el borracho. Abrió los ojos legañosos, eructó ruidosamente y se tambaleó fuera de la cama. Hay una nueva belleza en el burdel, dijo arrastrando las palabras. ¿Por qué no me la enviaste antes? Se abalanzó sobre mí, presionándome contra la puerta. Luché. Mi señor, esto no es un burdel. Es su mansión. No soy una cortesana. Soy tu esposa. ¿Esposa? Hizo una pausa y luego soltó un largo «ay», la ciega. Resopló. Aunque es bonita. Derramó inmundicia por la boca. Me moría de ganas de estrellarle un jarrón de porcelana en la cabeza. Pero la mano de alguien más se adelantó, dejándolo inconsciente. Sin Sing Zhou me atrajo hacia él y me sumergí en el aroma a tinta que impregnaba su túnica de erudito. Al otro lado del biombo, la marquesina yacía inconsciente. A este lado, Sin Sing Zhou me besó profundamente, su sonido llenó el aire. Murmuró mi nombre guiando mis manos para rodear su esbelta cintura, susurrando cerca de mi oído. Pero lo que hicimos desafió toda razón, toda ley. Lo aparté. Me agarró la muñeca con suavidad, sin dejar de sonreír. Jing Jing, ¿de verdad quieres ser mi madre? 12 Solo puedo ser tu madre. Empujé a Sin Sing Zhou. Actúas con tanta imprudencia porque sabes que pase lo que pase, este asunto nunca te perjudicará. Toda la nobleza de la casa de Chongqing te apoya. Seguirás siendo ese noble caballero, todo gracia y virtud, el marido soñado de todas las chicas de la capital. Pero yo. Mi nombre quedará arruinado. Arrastraré a toda la familia Sief conmigo. Sin Sing Zhou frunció el ceño ligeramente. Lo que para ti es un rasguño, para mí es una herida profunda.
¿Cómo puedes decirme tan fácilmente que traicione el decoro? Dio un paso al frente. Jing Jin, te equivocas. Bajó la cabeza, sus cálidos labios rozando la comisura de mi ojo. De esta manera, solo nosotros somos iguales. Mientras yo viva, nadie se atreverá a hacerte daño. No le creí. Pero su mirada oscura y depredadora me clavó, su beso frío se apartó de mis labios, sus dedos hábiles recorrieron cada debilidad. Y caí centímetro a centímetro completamente derrotada. 13 Cuando el marquesina de Chongqing despertó, montó en cólera. Un noble digno pasando la noche entera en el suelo frío, mientras su esposa yacía cómodamente en la cama. Me despreciaba. Cuando la anciana señora lo supo, casi se desmaya de la furia. Me mandó llamar para que me enseñara la virtud y la disciplina de las mujeres. Pero cuando llegué no solo estaba la anciana señora, sino también las mujeres de la segunda rama, con rostros severos y desdeñosos. «Arrodíllate», espetó la anciana arrojando su taza de té al suelo. «Señora Xia, ¿conoce su pecado?» Seguí fingiendo estar ciega, apoyándome en el brazo de la criada, pero no me arrodillé sobre la porcelana rota. «Tu nuera no sabe dónde se ha equivocado». «No lo sabe». La voz de la anciana temblaba de ira. «La familia Xia realmente envió a una mujer desvergonzada a nuestra carpa». «Dime». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Jamás molestaría a mi madre por nimiedades», dijo la segunda señora, agarrándose el pecho con fingida modestia. «Pero esto afecta al honor de la familia. Lo he pensado mucho y debo hablar». Sacudió su pañuelo y me miró fijamente. Lo vi con mis propios ojos. La señora Xia ha traicionado su virtud. Ha estado teniendo una aventura. La palabra resonó como un trueno junto a mi oído. Mi mente zumbaba. Sentía una opresión en el pecho. Apenas podía respirar. Se me saltaron las lágrimas mientras decía, sé que la segunda señora no me quiere, pero somos familia. ¿No podría soportarme un poco más? Pero hoy, sin pruebas, has arrastrado a mi madre a esto, manchando mi nombre con inmundicia, destruyendo mi reputación. ¿Pretendes matarme? Un destello de malicia cruzó su rostro. Señora Xia, de verdad no llorará hasta que vea el ataúd. Chen Xin, díselo. Se acercaron pasos. Reconocí la voz. Era mi criada, la que me peinaba todos los días. Se arrodilló para saludar a la anciana y dijo, vi las marcas dejadas por un hombre en el cuerpo de la señora. Pensé que solo estaba delirando, ya que el marquesino nunca regresó a casa, aunque ella afirmó que se fue temprano y regresó tarde. Pero ese día, vi a un hombre en los aposentos de la señora con mis propios ojos. Ver no lo hace cierto. Apreté los puños. ¿Cómo sé que no te sobornaron para calumniarme? El rostro de la anciana se volvió frío como una piedra. 2 sirvientes me presionaron los hombros, obligándome a arrodillarme y desgarrándome la ropa. Luché desesperadamente, dejándoles arañazos sangrientos en los brazos. Pero eran demasiados. La anciana se burló. ¿Dónde está el adúltero? Tráiganlo aquí. Se ahogarán juntos. La segunda señora aplaudió. Los sirvientes arrastraron a un joven y lo arrojaron a mi lado. Señora, por favor, tenga piedad. Dijo, temblando. Ella me sedujo. Dijo que si la dejaba embarazada, me daría un lingote de oro. Cada palabra estaba llena de falsa sinceridad. Incluso me sacó uno de mis pendientes como prueba. Con razón el presentador había perdido a 3 esposas antes que yo. Hoy fue solo otra trampa, esta vez tendida para mí. Sí, dije con amargura. Tengo un adúltero, pero no es él. Es tu propio heredero, Xin Xinzhou. Las palabras salieron agudas, impregnadas de veneno. La anciana tembló de rabia, mientras que los labios de la segunda se curvaron con malicioso deleite. Una calumnia indignante contra la heredera. Mátenla a golpes. ¿Quién se atreve a tocarla? La voz llegó desde lejos, fría, cortante. Entonces una mano callosa se extendió y me ayudó a levantarme. Xin Xinzhou, tú no tiene nada que ver contigo, ladró la anciana. Me tomó la mano. Un calor se extendió desde su palma.
Sonrió levemente. ¿Cómo es posible que no tenga nada que ver conmigo? Su tono se suavizó. Es solo una mujer abandonada, no tu verdadera madre. No dejes que su inmundicia te ensucie los oídos. Por suerte nunca la registraron en los registros familiares. Sin Zhou bajó la voz, suave y serena. La abuela tiene razón. La familia nunca incluyó el nombre de Jin Jin en la genealogía. Nunca bebiste el té en su ceremonia nupcial. Nunca la presentaron a sus invitados. Así que sí, es mi madre de nombre. La expresión de la anciana Madame se suavizó hasta que su siguiente palabra la golpeó como un cuchillo. Pero es la mujer con la que me casé con 3 casamenteros y 6 regalos de boda. La sonrisa de Sin Zhou se profundizó. Cada palabra resonó con deliberada claridad. Ella es mi esposa, legítima y legítimamente casada. 14. No la protejas. La voz de la anciana era aguda y furiosa. Su mirada me ardía con tal odio que parecía que quería estrangularme con las manos. Pero Sin Zhou se paró frente a mí, protegiéndome de cualquier mirada condenatoria. Abuela, dijo con calma. Todo lo que dije es verdad. Se giró hacia el sirviente arrodillado en el suelo y le dio una patada en el pecho. El sirviente se quedó sin aliento al instante. Retirando la mirada, Sin Zhou dijo fríamente que calumniaría a la esposa del heredero. Merece morir, ya que Jin Jin ha tenido miedo y su abuela está ilesa. La recuperaré ahora. Me tomó de la mano y me alejó. Sentí como si el hielo finalmente se hubiera roto y la luz del sol se filtrara a través de él. Mi mente caótica comenzó a despejarse. Sin Zhou había dicho que yo era su legítima esposa. Ese día cuando me sacaron de la residencia Xie, fue él quien vino a buscarme, él quien me casó en el altar. Intenté apartar la mano, pero él solo la apretó con más fuerza. Antes de salir del salón Shouben, oí la voz furiosa de la anciana. Todo lo que pasó hoy, trágalo. Ni una palabra a nadie. Sin Zhou soltó una breve carcajada desdeñosa y me condujo de vuelta a su patio. Su estudio, al igual que su amo, olía ligeramente a tinta y papel. Abrió la ventana y me levantó para sentarme en el escritorio. Sujetándome la barbilla, me estudió la cara con atención. Con todos estos moretones, solo mirarlos me duele el corazón. Trajo un frasco de ungüento y lo aplicó suavemente sobre las heridas. ¿Te asustó? Negué con la cabeza, pero de repente se me saltaron las lágrimas. Alguna vez pensé que la vida en casa del marqués era insoportable. Mi suegra y mis cuñadas me tenían antipatía, pero al menos mi esposo había sido amable. Mientras cerráramos nuestras puertas y viviéramos en paz, pensé que podría soportarlo. Pero Sin Zhou no era mi esposo. Mírate, dijo en voz baja. Llorando tanto que tu cara parece la de un pequeño gato florido. Seguramente mis lágrimas habían lavado el ungüento. Apartó el frasco y sopló suavemente sobre mis heridas. Ahí tienes, sóplalo y ya no te dolerá. Pero en realidad no me dolía nada. En la residencia Xie, me habían hecho mucho más daño en peleas. Si me sentaba un rato en las escaleras bajo la luz de la luna, el dolor se disipaba. Pero me trató diferente. De no ser por lo que pasó hoy, podría haberme seguido mintiendo a mí misma, pensando que todo era culpa de Sin Zhou, que él me había engañado. Pero la verdad era que alguien me había tendido una trampa. Incluso si no hubiera sido Sin Zhou, habrían usado mi ceguera para traer a otro hombre que me arruinara. Sin Zhou, susurré, no seas tan bueno conmigo. Porque si lo eres, no me quedarán motivos para odiarte. Me respondió con un beso suave. Tonta Jin Jin. Pero a la mañana siguiente el escándalo se había extendido como la pólvora. Un sirviente corrió al patio a informar, sin aliento. Nadie sabe quién lo empezó, pero se oían palabras por todas partes, diciendo que el heredero tenía una aventura con su madrastra. Evitaban hablar delante de mí, pero como era ciego, mi oído era más agudo que el de la mayoría. Cada palabra llegó a mis oídos, clara como el agua. Sin embargo, Sin Zhou actuó como si nada hubiera pasado. Regresó a nuestra habitación, me puso una horquilla de magnolia en el pelo y sonrió. La flor palidece a tu lado. Miré mi reflejo con la mirada perdida, sin atreverme a mirarlo.
Sin Zhou, dije, has arruinado tu brillante futuro por mi culpa. Toda la ciudad dice que cometiste incesto con tu madrastra. Con esta mancha, no puedes asumir el cargo ni heredar el título. Tu vida está prácticamente acabada. Deberías odiarme por esto. Me giró la cara hacia él, su mirada feroz y ardiente, su garganta temblando mientras se tragaba las palabras. No. Toda la casa del marqués ya está envuelta en escándalos. ¿Qué más da un rumor más? Son solo chismes, nada más. Pronto se desvanecerá. No tienes por qué cargar con ello. Entonces me besó. Jin Jin. Murmuró, te amo. 15. Nací en una familia de comerciantes. No entendía todas las intrigas y políticas de las casas nobles, pero sabía que este asunto no podía ser tan simple como afirmaba Sin Zhou. Los sirvientes del salón Shouben vinieron varias veces a llamarlo, pero él desvió cada petición, sin dureza ni cortesía, solo lo suficiente como para que la negativa fuera imposible de desafiar. Hasta que llegó la anciana señora en persona. La abrí. En cuanto entró, levantó la mano para abofetearme. La esquivé. Si la vieja señora solo venía a desahogarse. Dije con frialdad, por favor, vete. Nunca dejaré que Xin Xiu se case contigo. Abandona esa idea. Nunca tuve la intención de casarme con él. Su palma golpeó la mesa. Si no fuera por tu seducción y tus astutas artimañas, ¿estaría tan hechizado, negándose a limpiar su nombre? Dijo que como toda la ciudad ya lo cree, más le vale hacerlo realidad. Él mismo te trajo a la casa, y no sabría con quién estabas destinada a casarte. Me lo imaginaba fácilmente diciendo eso, tranquilo y despreocupado, con ese tono exasperantemente suave que podría volver loco a cualquiera. El aire me trata con bondad, dije en voz baja. ¿Qué hay de malo en casarme con él? La mirada de la anciana se ensombreció. Me miró como si ya estuviera muerta. Toda familia tiene sus problemas. Cuando alguien muere, el problema desaparece con él. Si fallecieras repentinamente, te enterraríamos con los derechos de la esposa de un marqués. El nombre de Xin Xiu quedaría limpio. Puedo dejarlo, dije bajando la cabeza. Solo necesito una carta de separación. A partir de entonces no tendré nada que ver con la casa del marqués. El propio marqués no tenía ningún poder real, así que la carta llegó con facilidad, con demasiada facilidad. Incluso mientras Sin Zhou me apretaba contra él esa noche, no sabía cómo decírselo. Jin Jin, algo te preocupa. Sin Zhou, dije. Ya no quiero quedarme en la residencia del marqués. ¿Me dejas ir? Sonrió con dulzura. Sabes que no lo haré. ¿Y entonces qué? ¿Me atarás a tu lado? ¿Usarás este escándalo para obligar a tu abuela a aceptar nuestro matrimonio? ¿Así que no me convertiré en la esposa del marqués, sino en la heredera? Dame lo que creas mejor, dije con amargura. ¿Pero alguna vez me has preguntado si lo quiero? ¿Alguna vez me preguntaste si quiero casarme contigo? Si quiero pasar mi vida siendo maldecida por ser una mujer desvergonzada que sedujo a su hijastro. Si quiero que se burlen de mis hijos, que les digan que ni siquiera saben quién es su verdadero padre. Sin Zhou me tomó de la mano. Si me elevo lo suficiente, ¿quién se atrevería a decir esas cosas? Solo nos admirarán como una pareja devota. Jin Jin, confía un poco más en mí. Me lo quité de encima. Confío en ti ahora, pero, ¿y después? Cuando la belleza se desvanezca y el amor se enfríe, mirarás a otra persona. Y solo seré un error tonto de tu juventud. Sin Zhou soltó una risa baja e incrédula. Jin Jin, si no me crees, nada de lo que diga importa. Tomó mi mano y la bajó lentamente. Entonces te haré recordar. Cuando pasen 100 años, sabrás que mi corazón nunca ha flaqueado. En esta vida y en la siguiente seré solo tuyo. Sin Zhou, susurré temblando. Me vas a matar. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, empapándome el cuello. Si aún tienes un poco de compasión por mí, déjame ir. Él besó mis lágrimas. En tus sueños. 16. Me mantenían bajo vigilancia en el patio de Sin Zhou. Día tras día apenas podía comer.
Incluso cuando me obligaba a comer, no podía tragar. Un solo bocado me hacía doler. Llamó a varios médicos para que me tomaran el pulso, pero todos dijeron lo mismo. Es una enfermedad del corazón. Solo el corazón puede curarla. Sin Sing Zhou se arrodilló a medio camino junto a mi cama. Había adelgazado, su rostro estaba más demacrado y sus ojos estaban hundidos por el cansancio. Has ganado, Sin Sin, dijo en voz baja. Dime, ¿qué quieres? Envíame a Jiangdu. Respondí, mirándolo. Mi madre nació y creció allí. Siempre he querido verlo. Al mundo exterior, dile que morí repentinamente y entiérrame con los derechos de una marquesa. En cuanto a ti, toma una esposa hermosa, llena tus salones de concubinas y vive una vida larga y pacífica. Sin Sing Zhou ladeó la barbilla y me miró desde arriba. Sea Jin como quieras. Se quitó la manga y se fue. Después de ese día, no lo volví a ver por mucho tiempo. Dijeron que había estado con una dama noble elegida por la anciana, una mujer de familia poderosa cuyo padre era ministro de personal. Con semejante suegro, su futuro sin duda sería prometedor. Y yo no sería más que un pequeño escándalo en la vida de un hombre ilustre. Me parecía bien. Sin embargo, aún sentía una opresión en el pecho, y pude encontrarme. Hasta que un día un sirviente me anunció que el barco estaba listo. Mañana por la noche a medianoche podría partir de la capital. Una vez Sin Sing Zhou me contó que aunque nunca le faltó comida ni ropa, siempre había sentido un gran pesar por haber perdido a su madre de joven. Antes de irme le preparé un plato de fideos para desearle una vida larga y pacífica. 17. Mientras estaba en la cubierta, alguien me llamó por mi nombre. Era el sirviente de Sin Sing Zhou. El joven amo me envió. Dijo, de que te diga que aún tienes tiempo de cambiar de opinión. Si subes a ese barco nunca volverás a conocer la riqueza y la comodidad de la capital. ¿De verdad no lo sientes? Negué con la cabeza y entré en la cabina. Sin remordimientos. El viaje de la capital a Chengdu duró medio mes. Una vez que atracamos me escabullí de los sirvientes que me habían seguido y encontré la vieja casa que mi madre había dejado atrás. Cuando finalmente se disiparon los rumores, me compré una criada. Por suerte, nadie vino a buscarme. Empecé a vivir tranquilamente incluso con pereza, y poco a poco fui recuperando el apetito. Hasta que un día, mi barriga empezó a crecer. Señora, está embarazada. El médico le recetó medicamentos para proteger el embarazo. Pero usted piensa demasiado, y eso inquieta al bebé. Debes descansar y mantener la calma. Este niño, como yo, llegó en el momento menos oportuno. Un hijo de la estirpe del marqués, pero condenado al exilio. Se quedó conmigo desde la capital hasta Chengdu. Si un día se burlaran de ella, si la llamaran bastarda, ¿me odiaría? Me puse las manos sobre el vientre y ella me pateó suavemente. ¿Cómo iba a renunciar a ella? Para prepararme para el futuro, empecé a contarle mentiras a las vecinas. Mi esposo era comerciante de telas y navegaba por el Yangtze. Les conté que hace meses, su barco se hundió. Nunca se encontró ningún cuerpo. Mi suegra me despreciaba, así que me echó. Sin ningún otro lugar a donde ir, vine aquí con su hijo en brazos con la esperanza de sobrevivir. Las ancianas me criticaban. Siempre que les sobraba comida o tela, la compartían conmigo. Me llevaban a comprar carbón y me enseñaron a coser ropita para mi bebé. Así transcurrió el tiempo y se aproximaba el año nuevo. Por fin, noticias de la lejana capital llegaron a Chengdu, lentas y tenues como ecos de otra vida. La casa del deshonrado marqués había perdido a la esposa de su cuarto marqués. El heredero, desconsolado por su madrastra, ya no soportaba la vida. Se había quitado la vida ante su tumba. Las tijeras se me resbalaron de la mano y cayeron al suelo. Todo mi cuerpo se debilitó. ¡Qué par tan trágico! Alguien suspiró. Dicen que el heredero y la dama estuvieron enamorados todo el tiempo. Otro dijo que fue el difunto marqués quien los separó. Menudo pecado. La anciana murmuró sacudiendo la cabeza. Verdaderamente pecaminoso. Sí, pecaminoso de verdad. Sentí como si un cuchillo se me hubiera clavado en el pecho, destrozando mis órganos.
Levanté la cabeza aturdido. Afuera, la nieve caía espesa y blanca. Amor y odio, todo disuelto en esa nieve interminable. 18. En Nochevieja las calles estaban animadas y brillantes. Niños con cinabrio rojo en la frente encendieron petardos en la nieve, y de todas las casas se alzaba vapor. El aire olía a comida y calor. Me senté acurrucada dentro cosiendo un gorro con cabeza de tigre para el bebé, cuando oí un leve golpe en la puerta. Mi amigo se había ido a casa de vacaciones. Debía ser una de esas amables vecinas, trayendo comida por lástima. Abrí la puerta. Un hombre estaba afuera con una túnica azul. El frío y la nieve le habían enrojecido ligeramente las mejillas y las comisuras de los ojos. Me miró y me llamó suavemente, ING. Instintivamente intenté cerrar la puerta. Señor, debe estar equivocado. No soy ING. Puso un pie en el umbral, apoyado en el marco de la puerta, sonriendo levemente. Entonces volvámonos a conocer. Soy comerciante de telas y navego por el Yangtze. Dijo Sensing Zhou. Historia extra, desde la perspectiva del protagonista masculino. Cuando le pidieron a Sensing Zhou que acompañara a la recién casada de su padre a casa, le pareció completamente absurdo. Nacido en el marquesado de Chongqing, llevaba mucho tiempo acostumbrado a la suciedad y el escándalo. Su padre había heredado el título, pero no la capacidad de asumirlo. Su padre se dedicó a los burdeles. Su segundo tío codiciaba el título. Sensing Zhou creció entre intrigas, tanto abiertas como ocultas, y fue testigo de la muerte de 3 marquesas. Esta fue la 4ª. La abuela dijo que, ya que su padre se negaba a ir a buscar a su novia él mismo, debería hacerlo en su lugar para salvar la reputación de la familia. Sensing Zhou rió para sus adentros. ¿Qué reputación? ¿Quedaba algo por salvar? Aún así, no discutió. Trajo a la mujer de vuelta a la mansión del marqués, e incluso sustituyó a su padre en la ceremonia nupcial. Tarea cumplida, en lo que a la abuela concernía. Hasta que, por casualidad, escuchó el plan de su segunda tía. Ya habían puesto droga en el vino de la recién casada. El marqués no volvería esa noche. Estaba ciega y no reconocía a nadie. Enviarían a alguien a su habitación, la pillarían en el acto y usarían eso como excusa para matarla a golpes. Un atisbo de compasión conmovió el corazón de Sensing Zhou y lo llevó a su habitación. La recién casada, ruborizada por lo que hubiera bebido, se levantó el velo rojo con el rostro febril y radiante. Su voz temblaba al susurrar, «Es mi marido. Estoy enamorada». Le pellizcó la barbilla. Ella se apoyó débilmente en su palma, con la piel ardiendo. Al principio fue maldad. Luego deseo. Sensing Zhou pensó para sí mismo. Se había aprovechado de ella, había mancillado su propio sentido del honor. Esto no debía volver a suceder. Y él la protegería. Al día siguiente la arrancó de las manos de la anciana. Ella se aferró a su brazo agradeciéndole suavemente. Él pensó que así sería. Desde ese día la llamó madre, se reconoció como el hijo mayor legítimo y la protegió de la casa del marqués, tanto abiertamente como en secreto. No la dejaría morir como los demás. Pero en la quietud de la noche, sentado solo en su estudio, su rostro desfilaba ante sus ojos, esa belleza encantadora, ese cuerpo receptivo que brillaba bajo sus manos. Como poseído, Sensing Zhou regresó a su habitación en la oscuridad de la noche. Ella seguía ciega. No había lámparas encendidas. Ella se tambaleó hasta sus brazos, y en ese momento su corazón inquieto por fin encontró paz. Esa noche ella no estaba drogada. Él estaba completamente sobrio. Se hizo pasar por su marido, le hizo el amor, le susurró palabras descaradas y se abalanzó sobre ella por completo con plena consciencia. Lo ocultaría toda la vida. Al fin y al cabo, el marqués rara vez regresaba de las casas de placer. Mientras no pudiera ver, siempre creería que él era su esposo. Por eso Sensing Zhou descuidó el tratamiento para sus ojos. Pero Jin Jin recuperó la vista. Ella pudo ver de nuevo. Y ya no lo quería. El corazón de Sensing Zhou se retorció de dolor. Amenazó, suplicó, rogó. Pero ella no se quedó.
¿Qué tiene de bueno seguir al marqués?, preguntó. Jin era suya. Pero no quería ni la riqueza de la capital ni el poder que ésta prometía. Solo quería dejarlo. Esa noche Sensing-Zhou permaneció inmóvil junto a su cama hasta el amanecer. Y comprendió una cosa: le había entregado su corazón a Jin y no podía dejarla ir porque, si ella se iba, su corazón también moriría. Siendo así, ¿qué servían los vanos honores de un marqués? ¿Las deslumbrantes riquezas de la capital? Denunció los crímenes del marqués al Ministerio de Justicia. Que los asesinos pagaran por sus pecados. Que la segunda rama sufriera las consecuencias. Entonces, fingiendo su muerte, cambió su vida por la libertad, la de ambos. La siguió a lo largo de 1000 millas. Al acercarse a su nuevo hogar, dudó con el corazón tembloroso, antes de finalmente llamar a su puerta de madera. Había sobrevivido a espadas y conspiraciones, soportado inviernos crudos y noches desoladas. Ahora, en una casa animada por el canto de los pájaros y la calidez de la primavera, alguien lo esperaba. Ella era su refugio de ternura. El fin.